Buscan soltar a la bestia. Norma Piña se descara y ahora activa un plan para liberar a Uriel Carmona. El fiscal de Morelos, detenido apenas la semana pasada por el caso de Ariadna, estaría a escasas horas de salir de prisión si se concreta el golpe que ha iniciado Norma Piña. Y es que el Congreso de Morelos ha interpuesto en los últimos minutos una controversia constitucional por la detención de Uriel Carmona. Esto nos recuerda claramente al caso de García Cabeza de Vaca, donde el Congreso de su estado estaba a toda costa intentando blindarlo, a pesar de que ya tenía órdenes de aprehensiones giradas. Aquí el escenario es distinto porque el fiscal ya está detenido, pero lo que intenta hacer el Congreso es lo mismo: empujar y sobre todo sacando una figura que tantas veces se ha usado, que es la favorita de los corruptos, que se llama violación al debido proceso. Bajo este precepto han liberado a decenas, cientos y miles de pillos y ahora quieren sacar a Uriel Carmona. El Congreso de Morelos interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, y es que solamente algunos organismos pueden realizar estas controversias constitucionales, dentro de ellas los congresos estatales. Tras la detención del fiscal morelense Uriel Carmona, argumentando la vulneración de la soberanía y la autonomía del poder legislativo, es decir, están brincando con el tema de que el señor tendría fuero constitucional. Es muy similar al caso de Cabeza de Vaca. Así lo evidencia el listado de la notificación de la Suprema Corte publicado el 9 de agosto, el día de ayer. La inconformidad del Congreso estatal se argumentó bajo el hecho de que para detener y procesar al fiscal era necesario el Poder Legislativo resolviera si era procedente o no que Uriel contaba con fuero constitucional. Ahí está el meollo del asunto. De acuerdo con el contenido de la controversia, la demanda fue interpuesta en contra del fiscal general de la República, es decir, contra Gers Manero, en contra de la Fiscalía Capitalina, es decir, Ernestina Godoy, y contra el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y de Morelos. Uriel Carmona, pues ya recordamos la historia, ¿no? Fue detenido el 4 de agosto por elementos de la Fiscalía del Estado, de la Ciudad de México, y también por elementos de la Fiscalía General de la República, ayudados por la Marina, porque este señor pues tenía elementos armados custodiándolo. Y es que miren lo que empiezan a salir. Empiezan a amenazar con reventar la cloaca. Esto lo publica La Silla Rota. Se violentó el orden constitucional a través de un espectáculo policíaco. Ahora nos quieren vender, según la oposición, que lo que pasó en el caso Uriel es casi un caso Vallarta, ¿no? En el cual se creó, se hizo todo el meollo, se hizo el revuelo, cámaras, videos, entrevistas para detener al fiscal, a pesar de que se violara el debido proceso. Juan Carlos Trujillo, juez de la Ciudad de México, emitió la orden de aprehensión sin tener competencia jurisdiccional respecto a un fiscal de otro estado que supuestamente es autónomo. Y ahí va el no. ¿Por qué? Porque el delito se habría llevado a cabo, es derivado de un delito que se llevó a cabo en la capital del país, con lo cual el juez que estaba obligado a liberar o no una orden de aprehensión es precisamente el juez de la capital del país, a pesar de que el señor sea fiscal o no, porque esto es claro: se puede emitir la orden de aprehensión a un fiscal, sí, y si se considera que tiene fuero constitucional, esta no se ejecuta, pero digamos, eso ya no es cuestión del juez. El juez hace su chamba, la cual era girar la orden de aprehensión, y puede que no se ejecute si se confirma que estaba blindado.
Dice, la Fiscalía de la Ciudad actuó impunemente. Ni siquiera pidió la colaboración de la Fiscalía de Morelos. Pues obviamente, ni modo que le vas a pedir al fiscal que se autodetenga, ¿verdad? Como lo mandata el 119 constitucional. Y para ello deciden armar un espectáculo policíaco que nos recordó el usado por Genaro García Luna en el rancho Las Chinitas, pidiendo el apoyo de efectivos de la Marina Armada de México, quienes iban armados. Bueno, ahí recordando, ya saben, el caso Florence. Y para darle fuerza hollywoodense, lo trasladan con chaleco antibalas en helicóptero, lo internan de inmediato en la cárcel al sur de la Ciudad de México, y para el cuidar el debido proceso se refieren a él como Uriel N. Lo acusan de su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración de Justicia, obstrucción de la justicia contra el fiscal de Morelos. Ahí están, pues, ahora poniendo el ejemplo, ¿no? Ahora resulta que el pobre Uriel N. es un Israel Vallarta. Y empiezan a circular, como les digo, el día de hoy, múltiples artículos, los cuales ahora, pues bueno, quieren vender a Uriel como pues un perseguido político, ¿no? Están persiguiendo al pobre fiscal de Morelos y empiezan a publicar este tipo de tweets. Miren, se avecinan nubarrones políticos. La aprehensión de Uriel sin duda trajo un cisma al interior de la clase política estatal. Y lejos de pensar que ahí parará la cosa, se percibe una tensa calma, incluso miedo en torno a lo que podría suceder. Se habla mucho entre las fuerzas antagónicas, la necesidad de un gran acuerdo político, es decir, que Cuauhtémoc terminara negociando con este personaje, porque lo que apuntan es que Cuauhtémoc Blanco le habría pedido el favor a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum le pide el favor, así en este triángulo imaginario de la oposición, a Ernestina Godoy y también a Omar García Harfuch para que finalmente detengan a Uriel N. Y supuestamente algo así al estilo Javier Duarte. Nos intentan decir de que están ahora negociando entre Cuauhtémoc Blanco y el fiscal detenido. ¿Para qué? Para que no vaya a cantar. ¿Por qué? Porque resulta, esa es la nueva que nos quiere vender la oposición, que Cuauhtémoc también estaría embarrado en múltiples delitos. Y recordemos que también Cuauhtémoc Blanco ha manifestado en los últimos meses su intención de competir por la jefatura de gobierno, y esto lo estaría descarrilando. Lo que me llamó la atención sobremanera también fue cómo la oposición, de verdad, están terriblemente desacreditados, a tal grado que se ponen a defender a alguien que encubrió un feminicidio. Dejémonos de tonterías, dejémonos de Claudia, dejémonos de Harfuch, dejémonos de Godoy y hablemos de la realidad. La realidad es que Uriel está en prisión por obstruir la justicia, por encubrir a un feminicida. Eso es el porqué. No nos vayamos por la tangente. Esta es la realidad. El señor encubrió un feminicidio y por eso está tras las rejas. El contexto político es otra cosa, pero esta es la realidad. Entonces, que nos quede bien claro que el señor Belauzarán sale a defender entonces a una persona que intenta encubrir un feminicidio. Vamos a escucharlo. Para tener más poder. Soy Fernando Belauzarán. El viernes 4 de agosto detuvieron al fiscal Uriel Carmón en un ostentoso operativo con la participación de la Marina y la FGR, como si se tratara de un peligroso criminal. La Fiscalía Capitalina lo acusa de obstruir la justicia porque el peritaje de la muerte de Ana Fernanda, que hizo la dependencia a su cargo, no coincide con el que ellos hicieron y en el cual se determinó feminicidio. No ha habido una tercera opinión y los presuntos responsables, mismos que llevaron y abandonaron el cuerpo de la víctima en Morelos, están presos. Sin embargo,
El caso sirvió de pretexto para que el régimen le hiciera el favor a Cuauhtémoc Blanco, quitándole de encima al fiscal que estaba investigando el origen de su riqueza, así como sus probables vínculos con el crimen organizado. No es casual que el gobernador respalde en sus aspiraciones a Claudia Sheinbaum. Está fabricado por órdenes de Claudia Sheinbaum, si no es que ordenado también por el presidente de la República. Desde el año pasado, el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió a diputados morelenses que destituyeran al fiscal, según reveló el periodista Héctor de Mauleón. Ante la negativa, optaron por actuar penalmente, saltándose el fuero constitucional. Para evitar que se amparara, cerraron los juzgados federales en el estado por supuestas amenazas de bomba. Es revelador que no hayan ido por los peritos que realizaron la primera autopsia, ni por el jefe inmediato de estos, sino directamente por el fiscal, alegando un delito del fuero común ocurrido en otro estado. El fiscal no es funcionario de la Ciudad de México. Contra lo que dice la ley, realizaron la audiencia a puerta cerrada y lo encarcelaron, aunque la acusación no amerita prisión oficiosa. El juez va resolviendo y determina que no amerita prisión y a los 10 minutos regresa y dice, puedes entorpecer la investigación. La manipulación política de la justicia es la constante con López Obrador y sus gobernadores afines, déspotas que pisotean derechos y persiguen a quienes disienten. Son alérgicos a la autonomía y usan al Estado para sus venganzas. Por eso mismo, si queremos defender la democracia y nuestras libertades, los debemos derrotar en la elección presidencial. Sí se puede. Soy Fernando Vela. Pues así, ya los panistas, que bueno, vamos a decirlo así, si defienden a Calderón y defienden a Genaro García Luna, pues no nos debe de extrañar que defiendan también a alguien que es amigo y que encubre a un feminicida. Amigos, espero que les haya gustado el video, les encargo su like.